Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en el día de hoy. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Libra, aquí con este 3 de espadas, se ve que muchos de ustedes podrían estar sufriendo algún tipo de decepción amorosa, algún tipo de decepción personal con algún amigo o amiga, donde lamentablemente esta situación les ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento y mucho estrés. Acá ustedes se ve que han estado sufriendo amargamente por esto. No le estoy diciendo que dejen de sufrir, enciérrense en la ducha, lloren, enjuáguense el alma y sigan adelante, porque el sol vuelve a brillar, la vida continúan. Uno no se debe quedar constantemente en ese sufrimiento. Sí vivir el duelo, sí vivir esa angustia, ese dolor, enjuagarse el alma y continuar hacia adelante. Se ve que lamentablemente muchos de ustedes podrían estar encerrados en sí mismos, sufriendo en un periodo de soledad, donde quizás no quieran saber de otras personas alrededor de ustedes. Aquí es posible que ustedes no estén viendo las opciones que hay fuera, las opciones que hay fuera de tu círculo, y que la vida continúa, que la vida sigue, que la vida hay que seguirla viviendo, que esto es un juego y que simplemente te pusieron un obstáculo y hay que sobrepasar ese nivel, y que mientras más rápido salga de esto, más rápido pues tu vida se va a estar restaurando, va a estar llegando a la normalidad y va a estar obteniendo ese equilibrio que ustedes tanto aman, esa paz y esa armonía que ustedes tanto les gusta. Ustedes son unas personas que tienen un alto sentido de la justicia, y cualquier tipo de injusticia pues los hace pasar por este tipo de dolor, por este tipo de sufrimiento. No deberías estar sintiendo eso mucho tiempo. No es que no lo sientas, por supuesto que sí. Todas las emociones son válidas y hay que sentirlas, porque trancártelas pues por supuesto es menos beneficioso. Pues aquí te ves que estás en un periodo de encierro y quizás, te digo, de no ver lo que tienes en el exterior. Pero acá es posible que venga algún tipo de celebraciones donde te estén invitando y deberías pues estar asistiendo. En este tipo de invitaciones o de lugares podrías estar encontrando algo que te diera una base sólida para tu continuar. Muchas veces, aunque no tengan relación directa con la economía, este tipo de sufrimiento, de dolor o de encierro, pues lamentablemente, aunque sea emocional, aunque sea de pareja, aunque sea de amistades, podría haberte estado afectando tu economía, porque cuando las personas no tienen ánimo, cuando las personas están tristes, cuando las personas están en ese estado de sufrimiento, pues lo que sienten precisamente es deseos de llorar, deseos de sufrir, y no tienen deseos ni de ir a trabajar si trabajas, y si tienes un negocio, pues muchísimo menos tienes deseo de establecer ningún tipo de negocio. Pero definitivamente esta carta te dice que si vas a estar saliendo, vas a estar alegrándote, y deberías hacerlo, porque aquí puede haber algún tipo de invitación a alguna boda, algún evento, algún celebraciones quizás en tu empleo, en tu vida, alguna actividad familiar donde podrías estar asistiendo para quizás despejarte, y te repito, encontrando quizás aquí una fuente sólida para tu economía o para tu estabilidad emocional, que te puede llevar por supuesto a continuar tu vida económica felizmente. Vamos a ver qué cartas vienen acá con esta carta del juicio. Libra, aquí con la carta de la estrella, se ven que ustedes van a estar recibiendo la información, la guía sobre cómo seguir o hacia dónde ir, y también, cosa fundamental, van a estar recibiendo los recursos necesarios para continuar, sea un proyecto, sea una inversión, sea en tu empleo, sea en tu vida personal, algún trámite que quizás tengas que hacer y necesites recursos para lograrlo. Pues definitivamente aquí se ve que los vas a estar obteniendo, que te los van a estar dando. Esto puede ser en algo físico, o simplemente tus ángeles, tus guías, tus maestros que te brinden pues la ayuda, y que tú llegas sin saber cómo, pero definitivamente esa ayuda te va a estar llegando, y todo lo que estaba estancado, todo lo que estaba seco, todo lo que estaba triste, aquí se termina, se acaba, porque eso es otra característica de esta carta de la estrella, que concluye con algún bloqueo, con algo que estaba seco, con algo que no funcionaba, porque como recibes los recursos,
todo comienza a fluir y empieza a fluir a tu favor. Y aunque tú creas que las cosas estuvieron saliendo patas arriba como no tenían que salir, vas a estar viendo las cosas desde otra perspectiva, vas a estar viendo las cosas desde otro punto de vista. Tú vas a estar pues encontrando cuál es ese ángulo perfecto de que las cosas tenían que pasar así por algo. Como siempre les digo cuando me sale una carta de estas terribles, es mejor ponerse rojo una vez que no rosado varias veces. Es mejor vivir un día un desengaño que estar engañados toda la vida y seguir engañados por siempre. Y aquí tú te vas a dar cuenta de que eso es lo mejor que te pudo pasar. Para que esta carta de la estrella llegue, para que todo fluya, para que todo tome su curso, para que estos recursos llegaran a tu vida, tú necesitabas deshacerte de lo que no te servía, deshacerte de la porquería que quizás tenías encima de ti y se te va a estar quitando. Así que esa es la forma que Dios, el universo, tenía de ayudarte. Porque teniendo esta circunstancia quizás esa ayuda no iba a llegar o tú no la ibas a recibir como tenías que recibirla, ni la ibas a disfrutar como tenías que disfrutarla. Y aquí el colgado te está diciendo precisamente eso. Las cosas van a estar saliendo como tienen que salir. Vas a ver las cosas desde otro punto de vista y vas a entender que no estaban saliendo mal, que estaban saliendo de la forma correcta que tenían que salir. Y eso va a significar, señores, un resurgimiento, un renacer en su vida. Aquí hay una segunda oportunidad, un volver a empezar, un volver a comenzar. Es como si Dios o el universo te dieran un segundo chance. Es como el ave fénix cuando sale de sus cenizas. Aquí ustedes resurgen para un segundo chance o volver a empezar. Aquí hay un renacimiento por completo en la vida de ustedes. Vamos ahora con las cartas para saber más, tener más información de acá. Aquí Libra, con esta carta del sol es evidente que vas a ver las cosas claras, vas a ver las cosas tal como son porque todo se ilumina. La carta de la estrella que te dio la guía, te dio la información, y este colgado que te dijo vas a ver las cosas de otra perspectiva, pues el sol lo que hace es resumirlo y confirmarlo. Aquí todo se aclara, todo sale a la luz, vas a estar logrando lo que tú quieres y vas a estar pues celebrando. Y hay una figura fundamental que te va a estar ayudando. Este rey de copas pues precisamente va a estar ayudándote en todo lo que tú necesites. Esto es una persona que te va a brindar apoyo y que va a ayudarte a que esto se aclare. Esto puede ser un hombre, que puede ser tu padre, tu hermano, tu tío, tu hijo, tu cónyuge, o si no tienes un amigo, si no tienes una figura masculina a tu alrededor que podría brindarte este apoyo, esta ayuda incondicional, pues esto podría referirse a algún ángel, ancestro, guía, maestro, en fin, en lo que ustedes crean. Pero definitivamente esto es una figura o una energía que los va a estar ayudando, va a permitirle manejar sus emociones que tenían acá y salir de cualquier situación emocional negativa que ustedes tuvieran. Aquí van a recibir el apoyo de un hombre que les va a permitir pues sostenerse, que los va a estar apoyando y que va a estar sacándolos, ayudándolos a salirse de esta situación, y les va a permitir sobre todo llegar a una estabilidad. El Rey de Oros me habla de estabilidad económica, de estabilidad financiera, donde ustedes van a estar estables, donde su negocio, si lo tienen, va a comenzar a prosperar. Si tienen un empleo, pues en este empleo van a estar tranquilos y van a estar muy abundantes. Si me dices no tengo empleo, pues es posible que estés consiguiendo precisamente un empleo en el que te den una estabilidad financiera, donde quizás eso no solamente te ayude a ti, sino ayude a toda tu familia. Si tienes hijos, pues podrías estarlos ayudando a ellos también. Esta es una economía abundante, señores, súper abundante para muchos de ustedes. Aquí todo se estabiliza, todo se pone en regla como tiene que ser. Y esa búsqueda de armonía que tanto ustedes han querido, que tanto quieren, pues aquí definitivamente la van a estar obteniendo. Aquí este 10 de oros me habla de estabilidad económica, no solamente para ustedes, sino para toda su familia, creando incluso un legado. Esto no es una estabilidad económica pasajera, esto no es un dinero que llegó y puntual, no. Esto es un dinero o una estabilidad que se queda en la vida de ustedes a largo plazo. Vamos a ver ahora un mensaje para Libra.
o algo que necesiten conocer con este tarot para el amor. Esta parte específicamente para el amor, Libra. Bueno, a veces salen cartas que también son relaciones personales, no tanto amor. Pues acá salió el 3 de espadas. Definitivamente esto es algún tipo de sentimiento o sufrimiento que tuvieron en el ámbito amoroso. Algunos de ustedes o lo van a estar teniendo. Y la torre me representa algo que quizás se podría estar destruyendo lamentablemente en tu vida amorosa. Definitivamente la templanza ya aquí finaliza diciéndote que todo esto va a estar equilibrándose. Así que si tuviste algún tipo de ruptura amorosa, algún tipo de lamentable de situación poco favorable en el ámbito romántico, como te dije al principio, la parte romántica nos afecta a la parte económica. Aquí definitivamente parece que a muchos fue eso lo que le pasó y que están sufriendo precisamente por esa situación. Pero esta carta aquí al final que saqué es la templanza y te está diciendo de que todo eso va a equilibrarse, todo eso va a estar buscando pues su armonía y la justicia que tanto tú quieres va a estar llegando. Así que vamos Libra con otro mensaje que no haya salido en la lectura y necesiten conocer. Journey. Aquí me están hablando de que muchos de ustedes es posible que vayan a estar haciendo un viaje. Sea un viaje por placer, sea un viaje de vacaciones, sea un viaje de trabajo o simplemente sea un viaje definitivo. Pero muchos de ustedes van a estar alejándose de esta situación negativa, como ya decían las cartas del tarot, y van a estar disfrutando pues en otro ambiente. Sobre todo eso, cambiar de ambiente, buscar nuevos aires y refrescar pues la situación. Vamos ahora con un mensaje de tus ángeles, del oráculo de los ángeles para Libra. Ángel de la gratitud. Pues Libra, aquí a pesar de todo el dolor que tú puedas estar sintiendo actualmente, da gracias a la vida por todo lo que tienes, porque siempre tenemos cosas por lo que dar las gracias. Da gracias por el agua tibia y por el agua fría que sale de tu ducha si tienes ducha. Hay personas que no tienen agua, hay personas que tienen que bañarse con un cubo de agua. Da gracias por la electricidad que te permite ver estos videos, que te permite ver lo que tú quieras ver. Da gracias por todo, por la comida que te estás comiendo. Aunque tú veas que las cosas no están saliendo quizás como tú quieras, da gracias por lo mínimo que tengas que dar gracias. Levántate todos los días y dale gracias a Dios, al universo o a lo que tú quieras por lo que tienes. Que mientras uno da gracias, señores, va obteniendo mucho más por lo que dar gracias. Pero una de las cosas fundamentales, principales para comenzar a obtener más beneficios de Dios o del universo es dar las gracias por lo que tiene, ser agradecido por lo que uno tiene. Y siempre hay motivos para dar gracias. Si tú estás en una situación de sufrimiento por amor doloroso o si te sientes mal por eso, señores, en pleno llanto den las gracias, aunque ustedes piensen esto es el fin del mundo. No. Den las gracias, porque después hay cosas buenas que van a pasar gracias a que eso pasó. Quizás el amor de tu vida no era ese, el amor de tu vida va a llegar y si tú estás con esa persona, pues nunca podría haber llegado a tu vida. Así que den las gracias por todo, aunque quizás en ese momento no les parezca justo y no les parezca lógico, pero denlas para que el universo o Dios o lo que ustedes creen pues actúen a su favor y se puedan cambiar sobre todo de línea de tiempo para tener la mejor línea de tiempo disponible para ustedes. Vamos ahora con tus números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles te quieran hacer llegar. Los números de tu suerte son el 2, el 26 y el 56. 2, 26 y 56. Y Libra, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. A mí todo siempre se me resuelve. A mí todo siempre se me resuelve. Y nos vemos Libra en el próximo video. Hasta la próxima.